Bueno, Bueno, vamos a continuar entonces con la parte esta de fisiología. Vamos a dar un poquito de hormonas. Me quería apresurar, no quise dar tanto tiempo porque si no, no voy a poder llegar a dar nada de hormonas. Y es un tema lindo como para, aunque sea mencionar algunas cosas y que se vayan de la materia con algo sabido, ¿sí? Así que bueno, vamos a por este tema. Vamos a hablar de estas dos hormonas, primero, que son las más viejitas, las más estudiadas, las auxinas y las giberelinas, muy rapidito y como para que veamos la utilidad. La parte bioquímica y fotosintética no viene al caso, la van a ver seguramente en otra materia, espero. Por lo menos eso espero. Y si no, después cuando se dé la botánica 2, capaz que algo en botánica 2 incluya, no sé, hay que ver. Entonces, las hormonas vegetales, fíjense, son compuestos naturales que actúan como mensajeros químicos y que poseen la propiedad de regular procesos fisiológicos en concentraciones muy bajas. Esto según von Sach. A través de su acción, la actividad de ciertos órganos es coordinada con la de otros. Esto es según Wendt. Y además, en las plantas superiores, la coordinación del metabolismo, crecimiento y comunicación eficiente entre tejidos y órganos depende de las señales químicas, de hormonas, entre otros. Y las hormonas actúan como señales químicas que, percibidas por los receptores especializados, activan una respuesta. Y otra cosa interesante de las hormonas vegetales o fitohormonas es que siempre van acompañadas de un azúcar. Nunca van solas, como las hormonas animales. Las fitohormonas van acompañadas de un azúcar. Siempre van conjugadas con una molécula de azúcar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Todos los estímulos externos e internos que pueden afectar, ¿sí?, al metabolismo de una planta o al desarrollo de una planta, ¿sí?, van a involucrar una respuesta, ¿sí?, fisiológica de algún tipo, ya sea hormonal o génica, ¿sí? Porque los genes no es que regulan el crecimiento, al revés, el crecimiento va regulado por los genes y por el ambiente, ¿sí? Entonces, el crecimiento va a ir utilizando diferentes genes y el ambiente va a ir moldeando los genes que se van a ir utilizando para ese crecimiento, ¿sí? Entonces, entre esos genes que se van utilizando para el crecimiento, que van dando respuesta a los diferentes factores ambientales, vamos a tener las hormonas que van a estar ahí coordinadamente también, haciendo de las suyas para que este crecimiento y este desarrollo se vaya dando de la mejor manera. Entonces, las hormonas participan en todas las etapas del ciclo vital de una planta, ¿sí? En la embriogénesis, en el crecimiento y caída de los frutos, en la durmancia de las semillas para que aguanten, en la germinación, en la formación de ramas y hojas, en el desarrollo floral, en la fertilización y la formación del fruto, en el estrés. En todas partes intervienen hormonas, fitohormonas, ¿sí? En todos los momentos del ciclo vital, ¿sí? Entonces, hormonas y reguladores. Y acá quiero hacer esta salvedad para no confundirnos y para hablar con propiedad. Las hormonas son compuestos naturales de bajo peso molecular con efectos pleiotrópicos, ¿sí? Los reguladores de crecimiento son sintetizados artificialmente y tienen funciones similares a las hormonas, ¿sí? Las hormonas actúan a concentraciones muy bajas, se sintetizan y se trasladan a donde van a ser utilizadas. No hay tejidos especializados para la síntesis, sino que se sintetizan en cualquier parte de la planta, se balancean con otras hormonas y va a ir variando la concentración y la sensibilidad del tejido, ¿sí?, a esa hormona. En cambio, los reguladores, ¿sí?, no solamente que se producen de forma artificial, o sea, por la mano del hombre, sino que también incluyen los inhibidores de acción hormonal. ¿Sí? Que ahora vamos a ver qué es eso.
Tiene mucho que ver con el laburo que puedan llegar a hacer ustedes después, sí, profesional. O sea, muchas veces usamos reguladores de hormonas y decimos, ah, yo tengo una hormona, le estoy aplicando auxilio. No, no, no le estoy aplicando auxilio, le estoy aplicando un regulador, que no es lo mismo que la hormona. ¿Sí? Estoy agregando un regulador de crecimiento. No es lo mismo que una hormona. La hormona no es eso, pues la hormona es fabricada por la planta, funciona a bajas dosis, es de bajo peso molecular, no es la molécula que yo le estoy echando. Yo le estoy echando una agroquímica. ¿Sí? Entonces, los fenómenos de correlación, ¿sí? ¿Qué pasa? Son estos, ¿sí? Es la coordinación entre distintas partes de la planta, ¿sí? Para percibir o responder a fluctuaciones en el ambiente. Una parte vegetal influye sobre el crecimiento y morfogénesis de la otra. Ejemplo, la dominancia apical, ¿sí? El ápice apical, ¿sí? Ejerce una fuerza sobre las yemas laterales, para que la yema lateral nunca sobrepase y siempre haya un crecimiento monopodial. ¿Sí? Eso es la dominancia apical. Senescencia de las hojas y frutos. ¿Sí? La hoja o las hojas que empezaron a sentir que ya había un estímulo ambiental para que esa planta se vaya, digamos, a... Cierren los micrófonos, por favor, ¿sí? Que esa planta ya llega un momento de que se le caigan las hojas, con una hoja sola que sienta ya eso, ya el resto de la planta entra en senescencia. Y lo mismo con los frutos. Y la dormición de las yemas también. ¿Sí? Viene por algo parecido. ¿Sí? Que una yema ya empiece a dormirse, va a influir sobre el resto del metabolismo, sobre, por ejemplo, el cambium. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las hormonas? Las auxinas, las gibrelinas, el etileno, las citocininas y el ácido abscísico, el ABA. Esas son las más viejas y las más estudiadas. Luego hay unas más nuevas que tendrán, las más viejas deben tener como 50 años de estudio, las más nuevas tienen 20 años de estudio. ¿Sí? El ácido jasmónico y el salicílico, las fitoalexinas, los racinosteroides, las poliamidas y las estrigolactonas. Y después tenemos los reguladores tipo auxínicos, tipo giberelinas, tipo etileno, ¿sí? Tipo citocininas e inhibidores de hormonas, que son el Cicocel o CCC, el ALAR o B9, el HM y el C1-IPC. ¿Sí? También son reguladores, ¿sí? Pero que son inhibidores de hormonas. Nosotros vamos a hablar de las que están en rojo, básicamente, las otras no, o muy poquito. Estas son las fitohormonas clásicas, las de arriba, y las recientes, las que fueron descubiertas hace 20 años más o menos. ¿Sí? Las otras ya las habían... No es que las descubrieron, sino que las empezaron a reconocer por las Me olvidé que técnicas tengo clase. bioquímicas hace poco. Me olvidé que tengo clase. Apaguen los micrófonos, por favor, ¿sí? A ver. Ahí está. Bueno, y ahí están, ¿sí? Como es el esqueleto carbonado de cada una de estas hormonas. Imagínense que estas se fabrican todas, las fitohormonas, a partir de el ciclo de Calvin. O sea que ese G3P, ese glicerilo 3-fosfato, tiene que unificar y formar y adherirse todos estos nitrógenos, estas cosas raras para formarse todo esto, ¿sí? Estos son metabolitos secundarios. Entonces, todos esos factores que están ahí en inglés, ¿sí? Señales del desarrollo, la temperatura, los reguladores de crecimiento, los patógenos, eh, lo, la ruptura de la pared, los mecanismos de tensión de la pared, los minerales, ¿sí? El calor, la luz, ¿sí? Las azúcares, los aminoácidos, los péptidos, las señales eléctricas, la turgencia, las hormonas, todo eso influye sobre las células. Y eso que genera una baliza, ¿sí? Un relay, algo que se prende y que se apaga, esa señal, el relay, es amplificada por diferentes sustancias químicas. ¿Y qué va a producir? Cambios en el flujo de los iones, la regulación en las
vías metabólicas, la regulación de la expresión génica y cambios en el citoesqueleto. Todo esto va a cambiar el metabolismo, el crecimiento metabólico, ¿sí? Desarrollo de ese metabolismo, ¿sí? Cambios en el citoesqueleto es fundamental, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el desarrollo es algo demasiado amplio y muy a veces difícil de comprender porque involucra muchas partes. Y en todo esto se han involucrado las hormonas, como vimos antes. Y ahora vamos a empezar por las primeras en descubrirse, las primeras que se descubrieron, que fueron las auxinas, que vienen del griego incrementar o crecer. Son las hormonas del crecimiento. Se descubrieron de esta manera, ¿sí? Este señor Darwin, fíjense, Darwin es una cosa que ha investigado de todo, ¿sí? Se dio cuenta que las plantas se movían de acuerdo a la luz, de acuerdo a donde las iluminaras. Si las iluminabas de un costado, ¿sí? El coleoptilo de esta planta, ¿sí? ¿Mm? Se movía el coleoptilo, ¿sí? Entonces, esta plántula de 4 días, claro, cuando la iluminabas de costado, ¡pum!, se torcía, ¿sí? Ahora, cuando Darwin le tapaba el coleoptilo con una tapita, con algo, con una cajita, con lo que sea, y le daba luz, la planta no se movía de costado, por más que la luz viniera de costado. O sea, algo que estaba en el ápice del coleoptilo hacía que la planta se moviera, teniendo una respuesta a la luz, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, esto lo descubrió Darwin en el año 1880, gente. ¿Sí? En el año 1880. Ahora, esto siguió avanzando. ¿Y qué pasaba? ¿Qué era lo que había? Bueno, luego, ya en el año 1926, Wen, ¿sí?, hizo el bioensayo de la curvatura de coleoptilo y permite, ¿sí?, hacer análisis, ya ver que algo que se secretaba en el ápice caulinar era lo que estaba produciendo que se curvara el coleoptilo, ¿sí? Entonces, ¿él qué hace? Corta los ápices, los coloca sobre agar, saca el ápice y lo tira al diablo y corta cada cuadradito de agar donde había colocado un ápice, ¿sí? Y él agarra ese cuadradito de diminuto de agar y lo coloca sobre un lado del coleoptilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese coleoptilo, ¿sí?, que estaba excitado, que en teoría ese coleoptilo tenía la sustancia que hacía que se curvara, porque este señor sospechaba que algo se creaba dentro del coleoptilo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Lo excitó al coleoptilo con luz, lo puso sobre el agar, el coleoptilo produjo la señal química en respuesta a la luz, él tiró el coleoptilo, pero puso el pedazo de agar que estaba sobre el coleoptilo arriba de un lado de ese coleoptilo que había quedado. Y en la oscuridad total, el coleoptilo se curvó igual. O sea que no era la luz directa lo que hacía que se curvara, sino que la luz influía sobre el lápiz y el lápiz producía algo que hacía que se curvara. ¿Se entiende el experimento que hizo el señor? Sí, sí. Sí, sí, para Entonces, esa época era una locura. entonces hizo ese experimento y claro, ahí el chabón ya dijo, acá hay alguna sustancia que se está produciendo en el lápice y que hace que la planta se curve en la presencia de luz. ¿Eh? Bueno, siguieron los experimentos hasta que descubrieron que esta sustancia era la auxina, ¿sí?, el AIA, el ácido indolacético, ¿sí? Siguen los ensayos, año 2006, ya una locura, ya lo hacen ya en vivo, todo con fluorescencia, una locura total, microscopio confocal, todo, y bueno, ahí ya hacen este ensayo y sí, la concentración de auxinas, ¿sí?, es menor de un lado y del otro. Entonces, ¿qué pasa? Al haber mayor concentración de auxina de un lado, las células de ese lado de la planta se estiran más y a su vez hay mayor división celular del lado opuesto a donde está la luz y eso hace que se tuerza.
¿Se entiende cómo se tuerce? Porque claro, las células se estiran más del lado aquel que de este lado son más chiquitas. Entonces la planta se tuerce directamente. ¿Sí? ¿Me explico, gente? Sí, sí. Sí, O sí, sea, sí, sí. es el efecto de la hormona del crecimiento, ¿sí? Que hace que la célula se estire más y crezca más la pared. Entonces vamos a tener células más largas del lado opuesto a la luz y del lado que da la luz, células más cortitas. Y eso hace que, claro, que indefectiblemente el órgano, ¿qué va a hacer? Se va a doblar en esa parte donde haya células más largas y más cortitas, se va a formar un ángulo, ¿sí? Es impresionante, pero bueno, esto lo han descubierto en el año 2006, ¿sí? Luego de unas técnicas moleculares muy, muy lindas. Bueno, las auxinas de forma naturales y las reguladores de crecimiento tipo auxinas abajo, ¿sí? Las auxinas son las de arriba y las de abajo son los reguladores tipo auxina, ¿sí? Fíjense que tienen de todo, no solamente tienen carbono y nitrógeno como las auxinas, sino que tienen cloro, tienen varias cositas más. Pero bueno, esa es la cagada, porque uno le echa esto a las plantas y después el cloro queda en la planta también, te lo morfás. ¿Y qué se usa en la industria, en la agroindustria? Y todo lo sintético, ¿sí? Entonces, lamentablemente, cuando le ponen hormonas para que la planta madure, para que la planta crezca, para lo que sea, y después te va a terminar lastrando. O terminan en el medio ambiente como contaminante. ¿Dónde se va a sintetizar principalmente auxinas? En los meristemas apicales, en los ápices del coleoptilo, o sea, de las plantas en germinación, tallos y hojas jóvenes en expansión, o sea, cuando el tallo y la hoja está creciendo, el meristemoide está dando la hoja o el tallo al meristema, frutos en desarrollo, semillas que estén brotando y tejidos en rápido crecimiento y división. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener acá, muchas auxinas. ¿Sí? Hay varias maneras de que se sinteticen, ¿sí? Todas se van a sintetizar a partir de triptofano, es lo único que tienen que saber ustedes. Las auxinas se transportan de forma polar, tienen una unidirección, solo van a ir en una única dirección. ¿Sí? ¿Sí? Es un mecanismo, ¿sí? Dependiente de energía, desde el ápice a la base. Listo. Solo va hacia abajo. Nunca las auxinas se van a generar en raíces y van a ir para arriba. Siempre se generan en los ápices y van para abajo. ¿Sí? Ápices caulinares y de ahí para abajo. ¿Quedó claro esto? El Sí, transporte de auxinas es polar. sí, sí. Y esto va a ir siempre de esa polaridad. ¿Sí? Así, de esa manera. Se libera y se va liberando. ¿Sí? Siempre hay, ¿sí? Dentro de cada célula, ¿sí? Receptores que responden a esa hormona cargada negativamente y luego se va a cargar positivamente y así se va a ir transportando a través de las células del floema. Esto es la concentración relativa de auxina, ¿sí? En una planta recién germinada, en una plántula, ¿sí? En raíz, fíjense, hay mucha en el ápice radical, obviamente, o radicular, en este caso la radícula. En una raíz intermedia, ¿sí? Fase de elongación, poquito. Ya ahí llegando a lo que es el epicótilo, el hipocótilo, un poquito menos, el epicótilo también. ¿Sí? Lo que es ya el cotiledón no va a tener mucha auxina, muy poquito, ¿sí? El hipocótilo sí va a tener algo, muy poquito, y ya el coleoptilo está a tope de gama, es donde más hay, porque es donde se produce. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo mostramos? Porque a veces uno dice, uy, voy a hacer un enraizador con la raíz de la lenteja.
¿Conviene hacerlo con la raíz de la lenteja o conviene esperar que brote más y hacerlo con la raíz y con el coleoptilo de la lenteja? Y conviene hacerlo con las dos cosas. ¿Sí? La raíz va a tener bastante auxina, entonces va a liberar, me va a servir de enraizador, pero si logro que el brote crezca aún más, voy a tener más auxina todavía. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Sí, sí. Inhibidores del transporte de auxina. Acá están los inhibidores químicos que se pueden echar y comprar. ¿Sí? Algunos son naturales y otros son químicos. ¿Sí? Las plantas también van a estar produciendo este tipo de sustancias para inhibir en algunos momentos que se transporte la auxina y que, ¿en qué momento, por ejemplo? Y en el momento de la dominancia apical. ¿Sí? Un pino va a tener estos inhibidores de forma natural para que siempre el ápice caulinario, el principal, sea el dominante. ¿Sí? Pero después también hay gente que los usa para fines comerciales. ¿Sí? Para que quede un pinito perfecto y lo pueda vender, también puede pasar. Funciones principales de la auxina, ¿sí? Participa en todo ciclo vital de la planta: polinización, fertilización, crecimiento vegetativo, floración, en el crecimiento celular, en la expansión de la célula, en inhibición del desarrollo de las yemas laterales, ¿sí? Favoreciendo el de los ápices, de los apicales, ¿sí? Dominancia apical. Esto es para monopodiales. ¿Sí? Promueve la iniciación de las raíces en los esquejes de los tallos, ¿sí? Raíces adventicias. ¿Sí? Desarrollo de raíces laterales y tropismos en respuesta a la luz, gravedad y tacto. ¿Sí? O sea, los tropismos, los movimientos de la planta en respuesta a la luz, a la gravedad y al tacto tienen que ver con las auxinas. ¿Sí? Por eso cuando uno compra polvo de enraizar, tiene haya, pero no es hormona, es un regulador de crecimiento lo que tiene el haya, lo que tiene lo que compramos. ¿Sí? Está mal puesto a la venta, digamos, debería ser de regulación de crecimiento vegetal, tipo hormona o tipo haya. ¿Sí? Pero bueno, es más marketingero venderlo así. Ojalá y hubiese una ley de etiquetado frontal para este tipo de cosas. Bueno, no sé, no venden más, lo sabemos. Esto es cómo actúa la auxina de forma molecular. Esto no lo vamos a ver, no nos interesa. Estos mecanismos para mantener la concentración óptima de auxina, ¿sí? Es una regulación, ¿sí? De diferentes cosas que se van a ir dando dentro de la célula. ¿Sí? Estos son los ensayos de elongación de coleoptilos, como vimos antes, en presencia de auxina, en ausencia, cómo se va en presencia a estirar más y en ausencia a no, a quedarse más cortitos. Extensibilidad de la pared celular, ¿sí? Fototropismo, ¿sí? Que es lo que vimos hace un rato. En respuesta al estímulo lumínico direccionado, las auxinas se producen en el ápice y en lugar de ser transportadas en forma basípeta, son transportadas de forma lateral hacia el lado sombreado. Entonces, de esa manera, claro, el lado sombreado crece mucho más y se va hacia la luz el ápice. ¿Sí? Dominancia apical, ¿sí? Las yemas axilares se encuentran inhibidas en la planta intacta debido a la dominancia apical. La aplicación de AIA, o sea, de un regulador, ¿sí? En la planta lanolina, ¿sí? De la superficie cortada, inhibe el desarrollo de las yemas axilares. ¿Sí? La remoción de la yema terminal libera las yemas axilares, ¿sí? De la dominancia apical. Y ahí empiezan a crecer. Regulación del desarrollo de fruto. Cuando le sacamos a la frutilla los aquenios, ¿sí? Que son la semilla, la que produce la hormona, fíjense que queda
chiquitita la frutilla. Y si a esos aquenios, si a esa semilla sin aquenio la pulverizamos con un regulador, crece un poco más. Nunca va a llegar a ser como la frutilla que tenía los aquenios. ¿Sí? Aplicaciones comerciales, ¿sí?, de los reguladores de crecimiento tipo auxínicos. Inducción de partenocarpia en frutos, o sea, frutos que se van a estar produciendo sin la fecundación. Enraizamiento y propagación de estacas. Acción herbicida, porque si echo un regulador tipo auxínico en mucha concentración, mato todo. Es un herbicida también, ¿sí? Inhibición de brotación de yemas de tubérculos de papa. O sea que la papa, para que no broten, le echan esto, lamentablemente, nos lo estamos comiendo, es verdad. Floración sincronizada en el ananá. O sea que para que el ananá florezca todo junto le echan esto. Regulación de crecimiento del fruto. O sea que también seguramente en Neuquén cuando cosechan las cosas para que cosechar, que todos maduren al mismo tiempo, bueno, también se van a echar. Y retarda la caída de las hojas y frutos según la dosis. Así que eso también. Ténganlo en cuenta, porque ahora que la carrera se hace agronomía, bueno, esto nada, se lo van a enseñar en algún momento, calculo. Bueno, y eso fueron las auxinas. Y ahora vamos a pasar a las giberelinas, las segundas en estudiarse. Las giberelinas, sí, son aisladas por primera vez del hongo Giberella fujicuris, ¿sí?, que provoca un crecimiento excesivo de los entrenudos de las plantas de arroz. Existe una gran variedad de giberelinas producidas en las plantas. Son una familia de moléculas que derivan de la estructura del caureno, ¿sí?, del end-caureno, que es ese que de ahí. Las giberelinas son compuestos isoprenoides que proceden, ¿sí?, del ácido mevalónico y forman parte del grupo de las hormonas reguladoras del crecimiento, junto con las auxinas, por eso están juntas. Existen varios tipos de giberelinas, siendo las más comunes la H1, la H3 y la H4, pero la H7 y la H9 también, ¿sí? Se encuentran en todos los órganos de las plantas superiores, siendo las más abundantes en tejidos de rápido crecimiento y desarrollo como los meristemas apicales. O sea, van a estar acompañando a las auxinas, básicamente. Bueno, acá tenemos datos de color. Los genes que controlan la síntesis de giberelina son importantes en la revolución verde, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Se insertan los genes y se hacen híbridos, ¿sí?, que producen más giberelina, entonces eso hace que los entrenudos se estiren más y sean plantas mucho más grandes, ¿sí? Lamentablemente esto pasó. Estructura química del ácido giberélico, la GA3, la GA3. Las giberelinas son sintetizadas en 3 etapas. La síntesis involucra los plástidos, el cloroplasto, el retículo endoplasmático y el citosol, ¿sí? Ocurre a través de la vía de síntesis de terpenoides y es el precursor, es el geranil difosfato, por si les interesa. Las giberelinas, sí, son sintetizadas en los primordios apicales de las hojas, ¿sí? O sea, en los primordios foliares son sintetizados, ¿sí? En las puntas de las raíces y en las semillas en el desarrollo. O sea que, a diferencia que las auxinas son directamente generadas en el meristema apical, bueno, las giberelinas son en los primordios foliares, ¿sí? En el ápice, ¿sí?, radical, y en las semillas en desarrollo. Son las promotoras de la activación enzimática en el proceso de germinación y se encuentran en diferentes concentraciones dependiendo de los estadios de la semilla. O sea que a una semilla le llega agua, empieza a germinar y lo que se activa para que ese proceso ocurra son las giberelinas. Este es el modelo, ¿sí?, de la transmisión de señales de las giberelinas. Funciones de las giberelinas, ¿sí?, incrementar el crecimiento de los tallos, elongación de los entrenudos, e inducen la brotación de las yemas, interrumpen el periodo de latencia de las semillas, promueven el desarrollo de los frutos,
promueven la división del cambium luego del reposo invernal, incrementan el crecimiento del escapo floral en el alcaucil y en el péndulo de la vid, revierten el enanismo genético, inducen la floración en plantas que requieren día largo o frío, inducen la floración de flores masculinas en espinaca y pepino, y la partenocarpia en la vid, la ciruela y el durazno. ¿Sí? O sea, lo que no le aplican auxina para partenocarpia, le aplican giberelina, ¿sí? Así que siempre estamos en una. Dentro de todo no son tan malas como un fertilizante o un veneno, pero bueno, las comemos también. Principalmente se van a transformando en los primordios foliares de los meristemas primarios, semillas y frutos inmaduros, hojas jóvenes, factores ambientales como el fotoperíodo y la temperatura alteran la síntesis de giberelina, y se transporte vía floema, o sea que el transporte también puede ser polar o apolar, ¿sí? Pero como es floema, siempre se van a producir en las partes aéreas y va a bajar, ¿sí? Exceptuando cuando se producen las raíces, ¿sí? Que ahí puede llegar a subir un poco. Pero el transporte no es polar, como en el caso de las auxinas, ¿sí? Pero principalmente se van a producir en las partes aéreas. Estos son los fenotipos y genotipos de plantas de arveja que difieren en el contenido de arveja, de giberelina, ¿sí? La enana no tiene giberelina, la enana contiene un poquito, la alta contiene, ¿sí? Y la super alta, ¿qué pasa? Directamente es una locura, ¿sí? Esta parte de la ruta, ¿sí? Efecto de la giberelina 1, ¿sí? Exógena, agregada a planta, o sea, algún regulador de crecimiento. La enana, que no tiene, ¿sí? La enana 1 más giberelina. La normal más giberelina y la normal sin giberelina, ¿sí? Fíjense que la normal con giberelina tiene más choclos, ¿sí? Las giberelinas inducen el crecimiento de las uvas sin semilla. El racimo de la derecha fue rociado con giberelinas durante el desarrollo de los frutos, fíjense. O sea, partenogénesis. No hay fecundación ahí. Esto es que va a pasar en función de la germinación, ¿sí? Cuando las giberelinas empiezan a funcionar, se empiezan a liberar las enzimas y se empieza a crecer, ¿sí? Fíjense, la giberelina paso 1 son sintetizadas por el embrión y liberadas al endosperma de reserva a través del escutelo. La giberelina 2 difunden a la capa de aleurona. 3. Las células de la capa de aleurona son inducidas a sintetizar y secretar alfa-amilasa y otras hidrolasas al endosperma. 4. El almidón y otras moléculas se rompen en moléculas más pequeñas. 5. Los solutos del endosperma son absorbidos por el escutelo y transportados al embrión en crecimiento, ¿sí? Todo eso es generado por giberelinas. En realidad el embrión genera las giberelinas y bueno. No. Una preguntita, profe. Sí. ¿Esto está regulado o ya lo están usando ya hoy en día entre todos los productores? Esto se usa a mansalva. Olvídate que se usa a mansalva. No sé si está regulado, no tengo idea. Habría que preguntar en Senasa, pero lo usan a mansalva. Ah, entonces lo están usando todos los productores, verduras, fruta, todo Sí, lo... no lo dicen porque no lo catalogan como agroquímico. Pero es un agroquímico. Es una droga con los guantes blancos. Exactamente, exactamente. Porque no es veneno. Ese es el tema. Pero es un químico. O sea, Claro, todo depende de la concentración, ¿sí? Nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿sí? claro, Eso es así. sí, seguro. Gracias. Perdón,
Sí. Consulta, pero esto aplica como un producto orgánico, por ejemplo, te lo venden con ese marketing. No, porque es sintetizado de forma química esto. Los reguladores de crecimiento son todos. El orgánico sería agarrar y hacer la mezclita con los brotes de lenteja, por ejemplo. Eso sí, pero para usinas. Y con los Pero para brotes de ese tipo sauce, de hormonas no. Con los brotes de sauce también, pero ahí haces ácido salicílico, que después vamos a ver para qué se usa la hormona esa. ¿Sí? Es otra fitohormona el ácido sí. salicílico. Germinación de cereales, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Giberelinas, enzimas, endosperma, nutrientes, vuelve al cotiledón, ¿sí? Y del cotiledón al embrión. Esto es natural, esto ocurre siempre que va a germinar un cereal, ¿sí? Gibrelinas, usos en agricultura, y acá viene la controversia. Promoción de la partenocarpia en frutos. Retrasa la senescencia en cítricos. Promoción de la brotación en yemas durmientes. Reemplaza a requerimientos de bajas temperaturas día largo. Promoción de la germinación en semillas. Reemplaza a requerimientos de bajas temperaturas. Alargamiento del escapo floral en algunas especies. Inducción de la floración en algunas especies. Reemplaza el periodo de vernalización. Degradación de sustancias de reserva del endosperma de cereales. Fabricación de cerveza. Así que también lo estamos tomando la pucha cuando vamos a tomar una cerveza artesanal. ¿Qué le vamos? Así que tenemos acá un temita, ¿no? Que se va a hacer algo emergente, que vamos a ver qué pasa cuando se empieza a estudiar, ¿no? Sí, ya lo creo. A veces es preferible no saber tanto. Así que bueno, hasta acá llegamos con las giberelinas. Ahora salimos y volvemos a entrar y muy rápidamente les voy a mostrar las otras y ya